Ya, vamos a partir, un poco atrasados, pero unos problemas, así que iniciamos, oremos al Señor. Papito, gracias por esta oportunidad de esta noche, Señor, en la cual nos permite reunirnos a través de la transmisión y de los que estamos acá presentes. Señor, y gracias por este bello privilegio, Dios, de poder aprender de tu palabra, poder aprender, Señor, de la Biblia, el hermoso libro, Dios, que nos dejaste, Señor, para conocerte, para tener comunión contigo, para saber quién tú eres. Papito, guíanos con tu Espíritu Santo esta noche, Señor, y sé soberano en cada uno de los lugares donde está cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, había una tarea, espero que la hayan podido buscar, todas esas cositas, pero igual aún así hoy día las traje igual listas para poder compartirlas con ustedes. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver todo lo que es el canon bíblico. La semana pasada vimos que es la Biblia. ¿Ok? Entonces hoy día tenemos ahí, espero que puedan estar viendo bien, si que escriban en los comentarios si todo se oye bien y si se ve bien la imagen. ¿Ok? Bueno, vamos. ¿Qué es lo que es el canon bíblico? ¿Alguien tiene idea de lo que es? Espero que, espero que sí. Bueno, si alguien ahí de los que están acá presentes quiere hablar algo, toma el micrófono y puede compartir. Pero ¿qué es el canon bíblico? A veces hablamos de esto y es muy importante que un predicador, alguien que pueda exponer la palabra del Señor, tenga un conocimiento básico de esto, de qué es lo que es realmente el canon bíblico, a qué denominamos esto. Bueno, así que voy a seguir avanzando. Dice así, el término griego canon es de origen semítico, o sea, una lengua semita de la área Mesopotamia, todo ese sector, ese tipo de lengua, de origen semítico, y su sentido inicial fue el de caña. Cuando hablamos de caña, este tipo de caña es la caña de medir, ¿ok? Más tarde, la palabra tomó el significado de vara larga o listón para tomar medidas, utilizado por albañiles y carpinteros. ¿Ok? Se denomina canon bíblico, y esto es importante, si están tomando apuntes, esto es lo que tiene que anotar. Se denomina canon bíblico a la lista de libros que son aceptados por la Iglesia y otras confesiones cristianas como textos sagrados de inspiración divina. ¿Ok? Esto es lo que usted tiene que anotar. Eso es lo que por lo menos nosotros a modo general debemos conocer. O sea, si alguien a mí me pregunta qué es canon, no. El canon es la lista de libros aceptados por la iglesia, ¿ok? Y estos son inspirados divinamente, es decir, inspirados por Dios. Dios los inspiró. ¿Ya? Eso es la idea que usted tiene que tener ahí en su mente al hablar de canon. ¿Ok? Podríamos hablar un sinfín más de esto, pero ahí canon es eso. ¿Ok? Entonces volvemos a esta definición. Es aquella colección de libros divinamente inspirados y por lo tanto autoritativos. ¿Por qué autoritativos? Porque si Dios los inspiró, es la autoridad de Dios la que encontramos en el canon bíblico. ¿Ok? Libros reconocidos por el liderazgo espiritual de Israel en tiempos antiguos. Es decir, o sea, ¿qué quiero dar a entender con esto? Existe un canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que, como estudiamos en la clase pasada? La Biblia, ¿qué es la Biblia? Los 66 libros. Obviamente sabemos también la definición bíblica. Toda la escritura es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Pero el canon del Antiguo Testamento también es la colección de libros divinos inspirados por Dios, aceptados por el liderazgo espiritual de Israel en tiempos antiguos, ¿ya? ¿Cuándo se hizo esto? ¿Cuándo se logró concretar el canon del Antiguo Testamento? Es una fecha que nosotros no podemos decir, porque en el momento en que Jesús llegó aquí a la tierra ya existía el canon del Antiguo Testamento, ya estaba, ¿ok? Las sagradas escrituras inspiradas por Dios, la palabra de Dios, ya estaba y hacía parte de las sinagogas, hacía parte del templo, hacía parte de las distintas escuelas rabínicas, y hacía parte del canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, con certeza, cuándo inició, cuándo
eh, se reunieron estos libros sagrados, no podemos dar una fecha, pero sí sabemos de que estos libros eran bastante considerados, venerados por la religión de aquel entonces, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Avanzo. El canon judío de los libros sagrados, el canon judío de los libros sagrados, ignoramos cuándo fue definitivamente cerrado, pero unos serían en el tiempo de Esdras y Nehemías, es decir, se cree de que en el tiempo que fue escrito Esdras, Nehemías y cuando ellos vivían, ahí posiblemente se cerró el canon bíblico. ¿Ok? Y eso aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. ¿Ok? Siglo V antes de Cristo. Es una fecha posible, ¿ok? Para otros en la época de los macabeos, el periodo intertestamentario, aproximadamente del año 400 antes de Cristo, ¿ok? Pero se cree que si fue en la época de los macabeos fue a partir del año 200 aproximadamente antes de Cristo, ¿ok? O segundo siglo. Lo cierto es que en el siglo primero de nuestra era ya estaba la colección de libros, ¿ok? Ya estaba esta colección de libros considerados inspiración de Dios. Estos contenían la revelación de Dios, la palabra de Dios, para nosotros, ¿ok? ¿Se da a entender? O sea, es decir, antes de Cristo, póngale ahí 200 años antes de que llegara Jesús a la tierra, ya estaba el Antiguo Testamento. Eso es lo que debemos de tener en mente, ¿ya? Sí, sí, vamos allá. Bueno, acá la pastora nos mencionaba de que en el tiempo de Jesús, Jesús mismo enseñaba de la Torá, enseñaba del Antiguo Testamento, enseñaba del canon del Antiguo Testamento. Él utilizaba las escrituras en las sinagogas, Jesús utilizaba el canon bíblico del Antiguo Testamento al enseñar. Iba a una sinagoga y se les daba los rollos, probablemente eran el canon judío o del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y entonces no podemos citar una fecha exacta, son solo ideas las que encontramos aquí. Pero hay algo interesante de que otras ideas posibles de cómo se formó este canon. ¿Ok? Y una de estas también es que en aquella época, no sé cuántos han oído hablar de lo que se llama la denominada Septuaginta. ¿Ya? La Septuaginta. ¿No? Nunca lo habían oído algunas personas. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito de lo que es la Septuaginta. ¿Por qué razón es importante la Septuaginta? Debemos entender de que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idiomas? ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Arameo, hebreo, ¿ya? Y algunas palabras también fueron en griego, pero son como muy poquitas, son alrededor de 10 a 15 palabras las que podemos encontrar del Antiguo Testamento que fueron en griego. Muy, pero muy pocas. Eso significa que haya muy poquitas palabras en griego, significa de que en el tiempo que se escribió parte del Antiguo Testamento ya estaba existiendo, ya se estaba empezando a nacer o adquiriendo la lengua griega, ¿ya? Al tener unas poquitas, algunas palabras. ¿Alguien sabe cuál fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento? Ahí en los comentarios no hay nada, ¿no? Si alguien sabe lo voy a escribir. ¿Alguien tiene idea? ¿O qué se les ocurre? No, no era tarea, pero debería por lo menos ahí quizás poder tener alguna idea. Podríamos decir
de que este puesto lo pelean 3 libros. 3 libros pelean ahí como cuál fue el último del Antiguo Testamento que se escribió. Posiblemente puede ser Malaquías, ¿ya? Crónicas y Daniel. Estos posiblemente pueden haber sido los últimos libros. Uno de estos tiene que haber sido, se dice, que el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. ¿Por qué Daniel? Porque este es el que contiene algunas palabras, alrededor de 10 a 15 palabras en griego. ¿Ok? Y ustedes decían Malaquías. ¿Por qué Malaquías? Malaquías es contemporáneo con Esdras y Nehemías. Entonces vivían en el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ahí, esos son los libros que pelean esta parte. Y bueno, hablando de lo que es la Septuaginta, para nosotros es importante. ¿Por qué razón? Porque esta fue la traducción. A ver aquí. La Septuaginta corresponde a una versión de la Biblia hebrea. ¿Se ha dado cuenta que usted en su casa o en su celular puede descargar varias versiones de Biblia? Tiene clásica, todos tenemos en nuestro teléfono probablemente Reina Valera y también en nuestras casas. ¿Ya? Pero algunos de ustedes pueden tener la PDT, que veo desde aquí. Veo otra, Dios habla hoy, creo allí. Una Dios habla hoy. Veo una NBI. Entonces tenemos varias versiones. Bueno, para aquel tiempo se hizo una versión de la Biblia hebrea. ¿Ok? Es decir, del canon del Antiguo Testamento se hizo una versión y esa versión se le llamó Septuaginta. ¿Ya? Entonces una versión de la Biblia hebrea y esta versión fue de el texto hebreo pasado al griego. ¿Ok? Pasado al griego. Esta se hizo en la ciudad de Alejandría, en Egipto. ¿Ya? En Egipto habían 2 grandes ciudades, Elefantina y Alejandría. Y en esta habían grandes comunidades judías, en Egipto. ¿Cuándo sucedió esto? Aproximadamente en el año 586, 87. 586, 87, donde cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó Jerusalén, se llevó a muchos deportados y otros también arrancaron y algunos se fueron también a Egipto. Y desde ahí en adelante crecieron comunidades judías en Egipto. ¿Ok? Pero esto después, con todos los imperios que vinieron, en un momento llega el imperio griego. ¿Y qué sucedió ahí? El imperio griego fue un imperio que creció muy, muy rápido. ¿Gracias a quién? A Alejandro Magno. ¿Ok? Alejandro Magno conquistó todo, pero muy rápido, en 3 años. 3 años fueron suficientes y muere muy joven, 33 años murió Alejandro Magno. Murió súper jovencito. ¿Ok? Y expandió la lengua griega. Entonces, los judíos que estaban en Alejandría ya no hablaban hebreo, se olvidó el hebreo. De hecho, la lengua hebrea pasó a ser una lengua ritual solamente. El hebreo. El hebreo probablemente lo utilizaban los días sábados para leer ciertos textos y celebrar el Sabbat. Pasó a ser netamente una lengua solo de religión, pero la lengua comercial, la lengua que hablaban día tras día para el comercio, para los viajes a cualquier parte del mundo que ellos fueran, iban a hablar griego. Entonces, se cree de que existió la necesidad también de que existiera el texto en la lengua que ellos hablaban. Entonces, ¿cuál era aquella lengua? El griego, ya, porque ya no hablaban el hebreo. ¿Ya? Espero que ahí hayan leído lo que... Bueno, a ver, termino de leer esto. En Egipto se inició la época de los primeros Ptolomeos, ¿ya? Alrededor del año 280. Al principio solo se tradujo la ley, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Posteriormente, unos 100 años después de esto, se tradujeron los otros documentos hebreos. ¿Ok? No es que se haya traducido todo el canon del Antiguo Testamento de una sola vez al griego, no, pasó bastante tiempo. ¿Ok?
La versión de los 70 o la Septuaginta es muy estimada por los judíos helenísticos. Término helenístico significa que estos judíos ya fueron todos sus mentes a través del tiempo, ya adquirieron el griego y ya pensaban como un griego, pero eran judíos. Se helenizaron, en palabras simples, para que nosotros lo podamos entender. ¿Ok? Eso es. En el año 586 se establece la colonia judía en Egipto a causa de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Los judíos se dedicaron al comercio, pero también al desarrollo de la cultura, donde los judíos ejercieron gran influencia. Cuando hablamos que también desarrollaron la cultura, esto es interesante porque hubo un filósofo judío muy famoso en aquella época, se llamaba Filón. ¿Ok? Entonces también desarrolló la cultura, el pensamiento. Los judíos fueron también parte de esto. Después de varias generaciones y el crecimiento del imperio griego por parte de Alejandro Magno hizo que la lengua oficial del imperio fuera el griego. Por consecuencia, los judíos alejandrinos ya no utilizaron más el hebreo. ¿Ok? Para los judíos alejandrinos el hebreo se convirtió solo en una lengua ritual. Solo Sabbat utilizaban el hebreo. ¿Ok? Se tradujeron los libros que se consideraban en Palestina como libros sagrados. Lo primero, los libros sagrados para los judíos, que era la ley de Moisés. Entonces fue lo primero que se tradujo al griego. ¿Ok? Es probable que además de traducir los libros específicamente religiosos, se aprovechara la oportunidad de traducir aquellos libros de orden histórico y literario. ¿Ya? Es decir, no tan solo las escrituras sagradas se tradujeron al griego, sino también muchos otros textos que ellos consideraban historia para los judíos. Y entonces todos esos textos en hebreo, en arameo, ellos los pasaron ¿a qué? Al griego. Exacto. Denme aquí un momento, necesito abrir un archivo, un apunte. Pero, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Está claro? Sí, el pastor dice amén. El pastor dice amén. Ok. Bueno, esa sería como la parte acerca de la Septuaginta, la parte como histórica, podríamos llamarle, de la Septuaginta. ¿Ok? Pero también existe la parte que es la leyenda, que ha sido muy aceptada también a través de la historia. La parte de la leyenda. ¿Alguien conoce la parte de la leyenda de la Septuaginta? La pastora tiene que conocerla. ¿Ya? La parte de la leyenda de la Septuaginta, bueno, si ustedes quieren más información de esto, pueden buscar el libro. Después le doy el nombre del libro, pero el autor es Báez Camargo. Báez Camargo. Él habla mucho acerca de este tema. ¿Ok? Si alguien quiere ahí, después me pregunta bibliografía, se las puedo enviar toda. ¿Ya? Bueno, también está la leyenda. La leyenda acerca de la Septuaginta se dice que eh, a través de una carta de Aristeas, a finales del siglo II, es decir, aproximadamente en el año 280 a.C., se envió una carta a Jerusalén a través de Filadelfo, ¿ok? Y este ordenaba que para la biblioteca existieran también, la biblioteca de Alejandría, existieran los textos griegos, o sea, los textos hebreos, ya que existía una gran comunidad hebrea dentro de Alejandría. Y se envió a una persona para que fuera a Jerusalén, al templo, y mandara a una cantidad de personas a Alejandría para poder traducir los textos. ¿Ya? Para poder traducir los textos. Se cree que el sumo sacerdote era Eleazar en aquel entonces.
¿Ya? Y este Eleazar envió a 72 ancianos. Y se dice que estos 72 ancianos, en un periodo de 72 días, tradujeron la Torá. Tradujeron la Torá y que todos escribieron lo mismo. Pero eran 72, ¿ok? Pero la Septuaginta significa 70, ¿ok? Pero generalmente ellos redondeaban los números, ¿ya? Redondeaban los números, así que... Y después, eso aproximadamente el año 280, y después en el año 150 a.C. se completaron todos los otros textos. Pero eso ha pasado a ser parte como de leyenda porque fue como tradición oral nomás, pero nadie como que registró esto como esto es así. No hay como un... Por eso parte de ser parte de leyenda, y si usted busca en YouTube probablemente le van a contar esta historia, y también muchos libros citan esta historia porque ha sido parte de tradición. Y si fue así, ¿qué tanto? Bueno, fue. ¿Ok? Y aquí, en esta traducción de la Septuaginta, también se encuentran grupos de libros de los cuales hablamos en la clase pasada, o fueron mencionados por ustedes. Estos fueron los libros deuterocanónicos o apócrifos. Alguien me preguntó de eso aquella vez. Bueno, en la Septuaginta, en el texto de la Septuaginta, estos libros existen, estos libros están, son parte de la Septuaginta. ¿Ya? Son parte de la Septuaginta. Sí, bueno, ahí encontramos los libros apócrifos. Este libro, los libros apócrifos, eh, el término apócrifo fue aplicado en el siglo IV después de Cristo, es decir, en los años 400. ¿Ok? En los años 400. San Jerónimo también lo utilizó en el siglo V, ¿ya? En el siglo V. ¿Y qué significa apócrifos o deuterocanónicos? Para los católicos son denominados deuterocanónicos, ¿ya? Pero para nosotros, la línea protestante, son libros apócrifos, pero es el mismo grupo de libros, ¿ok? Apócrifos, ¿ya? Ahí estaba claro. Bueno, desde la traducción, ahí comentar lo que aparece en pantalla. Bueno, era lo que estaba hablando, los textos sagrados, sí. Bueno, están estas dos líneas. Lo primero que se tradujo, los 24 libros de la Tanaj, y la idea alejandrina es la idea donde aparecen los libros deuterocanónicos para los católicos y apócrifos para los protestantes. Deuterocanónicos, ¿qué significa? Note ahí, deuterocanónicos, canonizados en segunda instancia. Eso es lo que usted tiene que entender, que fueron canonizados en segunda instancia. ¿Ok? No hubo duda de los 24 libros de la Tanaj hebrea, ¿ok? Que es la Biblia hebrea, otro término para la Biblia hebrea es Tanaj. No hay duda de esos para que fueran parte del canon. Pero los católicos quisieron hacer parte del canon otros libros que ahí ellos denominaron deuterocanónicos, como canonizados en segunda instancia. ¿Ya? Y que nosotros llamamos apócrifos. Que para nosotros no hacen parte del canon, no tienen autoridad divina de Dios. ¿Qué cosas contienen estos libros?
historia. Historia, mucha historia del pueblo judío. Ahí usted va a entender la época de los macabeos, los ptolomeos, va a entender cómo se destruyó el templo también, cuáles fueron las aberraciones que sucedieron en el templo, que se sacrificaron animales impuros en el templo, murieron familias completas defendiendo el templo. Entonces, todo eso usted lo va a encontrar en estos libros. Eso generalmente lo va a encontrar en los libros de los macabeos, que van a explicar lo que sucede en el periodo de silencio, el periodo intertestamentario de 400 años aproximadamente. ¿Ok? Va a explicarle eso. También vamos a encontrar Evangelio de Moisés, libro de Judith, libro de algunos, los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel, porque si usted ve su Biblia, no tiene en la Biblia, usted el libro de Daniel solo le llega hasta el capítulo 12, pero para los católicos llega hasta el capítulo 14. Tiene más capítulos y van a contar otras historias. También encuentra el libro de Enoch, un libro bastante fantasía, mitología. ¿Es malo leerlo? No, pero usted debe entender de que no es palabra de Dios, no es palabra inspirada por Dios. Sí nos van a enseñar cosas de la cultura. Y por ese lado es importante, así podemos entender el pensamiento de los hebreos. ¿Ok? Ya, para Jesús fue importante la Septuaginta. Probablemente algunas sinagogas a las que fue Jesús existía el texto en griego. Probablemente una de las segundas lenguas de Jesús también haya sido el griego, porque es el idioma comercial. Claro, sería como el inglés hoy en día. O sea, la gente lo aprendía. Jesús por lo menos hablaba unos 4 idiomas: arameo, hebreo, griego, probablemente algunas palabras de latín también. Entonces Jesús sabía harto Jesús. Entonces para Jesús era importante la Septuaginta porque probablemente él leía también griego y muchas veces la utilizó. De hecho, el Nuevo Testamento, cuando cita el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, el 80% de los textos citados en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son prácticamente literales del texto griego de la Septuaginta. El 80% probablemente, entonces, los apóstoles cuando escribieron tanto sus evangelios como cartas, cuando citaron algún pasaje, probablemente ellos también estaban viendo el texto de la Septuaginta y transcribieron. ¿Ok? Porque el 80% está prácticamente igual. Exacto, la Septuaginta fue muy, muy, muy importante. Ahora pensemos, Pablo, en todos los viajes de Pablo, ¿a dónde llegaba Pablo a enseñar? A las sinagogas. Ya hayan sido las sinagogas que estaban en Turquía, en Grecia y hasta en mismo Roma, cuando fue. Las sinagogas que estaban ahí y los textos que estaban ahí del Antiguo Testamento estaban en griego. Y Pablo enseñaba desde la Septuaginta. Pablo utilizó la Septuaginta, yo creo que sin lugar a dudas él la utilizó. Entonces es un texto muy importante. Nuestras traducciones bíblicas, ¿qué sucede? Existía la Septuaginta, pero después del griego, ¿qué imperio llegó? El imperio romano. Entonces la lengua comercial también cambió. ¿Cuál era la lengua de los romanos? El latín. Entonces, después nosotros tenemos hebreo, Septuaginta griego y después encontramos la Vúlgata latina, que es el idioma del vulgo, del latín. Entonces ahí después se tradujo desde la Septuaginta al latín. ¿Ok? La Vúlgata latina. Entonces esa fue otra versión de Biblia. Y desde la Vúlgata latina, ya ahí pasó al francés y también pasó al español. Entonces los traductores que utilizaron
los traductores que escribieron al español utilizaron la Vulgata latina. En sus primeras ediciones utilizaron la Vulgata latina. ¿Ok? Ellos para traducir. Si usted toma Reina Valera, fue traducida desde la Vulgata latina. ¿Ya? Desde ahí se tradujo, desde el latín. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que es canon del Antiguo Testamento y Septuaginta y textos deuterocanónicos, así a grandes rasgos. ¿Ok? Pero ¿qué otro canon también existe? Porque hablamos solo del canon del Antiguo Testamento. Entonces existe el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa canon del Nuevo Testamento? Volvería a ser los textos inspirados por Dios, que son palabra de Dios, aceptados por la comunidad. Claro, reconocidos por las iglesias. ¿Ok? Y ahí encontramos el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. ¿Y el canon del Nuevo Testamento por qué está formado? Ahí si ven ahí lo cambió Joel. El canon del Nuevo Testamento está formado por los evangelios, en donde encontramos 4 libros. Serían los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué más encontramos? Historia de la iglesia. Ahí encontramos un libro. ¿Cuál sería? Hechos. ¿Ok? Luego encontramos las epístolas de Pablo. ¿Cuántas son? 3 epístolas de Pablo. También encontramos la epístola de autores no clarificados. O sea, no está claro cuál fue el autor. Puede haber sido Pablo u otro. Y ahí encontramos Bernabé, Apolo, sí, haber sido. Y ahí encontramos Hebreos. Las epístolas generales o cartas generales, ahí encontramos 7, donde encontramos Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y profecía 1, que es Apocalipsis. Todos recuerdan que el canon del Antiguo Testamento habían 3 grupos de la palabra Tanaj: T, N y K. Ya no me acuerdo los nombres, se los di la clase pasada. Pero bueno, las divisiones y las 3 divisiones de la ley es uno, los escritos y los profetas. Esos 3 grandes grupos para los hebreos que hacen la sigla o la palabra Tanaj. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos estas 5 categorías básicas. ¿Ok? Estas 5 categorías básicas. No, Daniel está en los escritos. En los escritos. Sigamos, dice así: Tertuliano. Ya, ¿quién es Tertuliano ahora? O sea, aquí van a hacer el nombre. Tertulianos son los que se denominan padres de la iglesia, entre otros también. Hay muchos más. ¿A qué se les denomina padre de la iglesia? A la segunda generación de cristianos. La primera generación de cristianos fueron los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles serían los padres de la iglesia. ¿Ok? Bueno, Tertuliano en el año 155 al 220 es el primero que usa los términos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿ya? Con lo cual los escritos cristianos reconocidos obtienen una categoría pareja a los libros judíos, que fueron los únicos que en un principio eran considerados como escrituras sagradas. Entonces, a partir de ese año, este Tertuliano, padre de la iglesia, empezó a utilizar esta idea de testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Otro padre de la iglesia, Orígenes, ¿ya? Orígenes, ahí está la fecha. Este tipo
tiene bastantes méritos, ya que fija las bases del canon del Nuevo Testamento. Fijó bases. ¿Ok? ¿Qué hizo Tertuliano? Tertuliano, debemos reconocer a Tertuliano. Tertuliano es una tarea de chino, así que uno podría decir. Tertuliano viajó por la gran mayoría de las comunidades cristianas, es decir, viajó a muchas iglesias. Imagínense, solo con esta idea de poder reunir y decir cuáles van a ser los textos o orígenes, cuáles iban a ser los parámetros como para poder decir estos libros podrían ser parte del canon. Viajó por muchos países tomando cuidadosamente notas de la actitud y uso de las iglesias respecto a muchos escritos que estaban en circulación y los clasificó. Es decir, supongamos, yo iba a Orígenes fue a la iglesia de Éfeso y les preguntó, ¿qué cartas o qué libros ustedes utilizan para exhortar a la iglesia? Y ellos le dijeron, no, utilizamos unas cartas de Pablo, también tenemos otras de Pedro, y cada vez que nos juntamos, cada domingo que nos juntamos, hablamos de estas cartas y reflexionamos en sus enseñanzas. Ah, y está otros textos que, no, estos nosotros no los utilizamos. Entonces él iba anotando y descartando cuáles usan las iglesias y cuáles no usan las iglesias. ¿Ven? Entonces, para darse esa tarea, había que amar harto al Señor. Había que tener harta fe. Y este tipo la tuvo. Tiempo, años, recursos para viajar, solo para ver cuáles textos en los inicios de la iglesia, años 100, 150, 200, decir cuáles van a ser los libros del canon del Nuevo Testamento. Porque andaban muchos muchos otros evangelios, ahí donde a veces usted puede ver documentales, el Evangelio de María Magdalena, algunos, el Evangelio de Judas, existían también quizás en aquellas épocas de María, existían esos textos, pero las iglesias no los utilizaban, por ende eran descartados. Si la iglesia no lo utilizaba para enseñar, para reflexionar en Jesús, en sus enseñanzas y en las enseñanzas de los apóstoles, si no se utilizaba, era descartado. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron, cómo los clasificó? Primero, reconocidos. Ya aquí, estos reconocían las iglesias, reconocían los 4 evangelios, reconocían las cartas paulinas, Hebreos, Hechos, primera de Juan, primera de Pedro y Apocalipsis. ¿Ya? Estos fueron los que él encontró que las iglesias aceptaban. En otras iglesias aceptaban algunos y otros no. Entre los disputados estaba Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Estos eran utilizados, pero no en todos los lugares. ¿Ya? Y ahí también encontramos los libros falsos. ¿Por qué razón? Bueno, apócrifos y otros textos escritos después de Cristo, los cuales la iglesia existían pero no los utilizaban. ¿Ok? Podemos también ver algunos criterios para definir el canon del Nuevo Testamento. Uno de los criterios más importantes era la antigüedad del escrito. La antigüedad del escrito nos dice que los escritos debían haberse sido redactados, escritos en el tiempo cercano a la época de Jesús y sus apóstoles. Lo más cercano posible a Jesús y los apóstoles. Si habían textos utilizados por las iglesias que no fueran cercanos a los apóstoles ni a Jesús, los eliminamos. No va a salir alguien que hoy día escribiendo que se le apareció Jesús y le dijo que escribiera. Bueno, hay iglesias que se fundamentan en eso. No las vamos a nombrar cuáles son, pero existe. ¿Ya? Están en todos lados ese tipo de iglesias también. Tiene que haber sido cercana a esa época. Otros elementos externos era si el autor era un apóstol
o alguien conectado íntimamente con un apóstol. ¿Ok? Lo ideal es que hayan sido el escrito que se utilizara por la iglesia haya sido escrito por un apóstol o alguien que fuera un discípulo de un apóstol. ¿Como quién? Como Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Usted sabía que Marcos no es un apóstol y no era un discípulo de Jesús? Probablemente era Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿ok? El sobrino de Bernabé, y también fue discípulo de Pedro, y también anduvo con Pablo, que lo abandonó. ¿Se acuerdan del pasaje donde Marcos abandona a Pablo? Sí. Bueno, ese Marcos probablemente fue el que escribió el Evangelio. Y es interesante de que el texto, en el arresto de Jesús, hay un joven que es capturado y que estaba envuelto en una sábana. Se dice de que ese joven posiblemente haya sido Juan Marcos, porque redactó ese detalle para quizás incluirse en la historia, pero para no decir soy yo. Se cree eso. ¿Ok? Claro, no tenemos. Es lo mismo que sucede cuando. Es lo mismo que sucede cuando Juan dice que el discípulo amado se recostaba sobre el pecho del maestro. No dice que es él, pero utiliza ciertos factores para decir que es él. Aquí posiblemente utilizarían la misma idea. ¿Ok? Exacto. Así es. Eh, bueno, que fueran eclesiales. ¿Qué significa eso? Si era reconocido por la iglesia o comunidad prominente, es decir, que el texto, como les mencionaba, fuera utilizado dentro de una comunidad cristiana de aquel entonces. ¿Ok? Se utilizara dentro de sus cultos, ¿ya? Y fuera probado que se entendiera de que el texto estaba escrito y tenía autoridad para ministrar a la iglesia, ¿ok? Otros elementos era que el mismo texto, dentro del texto, estuviera la sana doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Estuviera la sana doctrina de los apóstoles y estar en armonía con el resto de los textos neotestamentarios. Es decir, el texto supongamos, de la primera carta, de la carta de Romanos, también tiene que estar en armonía con la de Efesios. Tenía que tener, pero si hablaba una doctrina completamente distinta, no, eso no puede ser parte del canon. Aquí no podemos contradecir los dichos de los apóstoles. Para ellos lo que dijera un apóstol era ley. Y si el apóstol citaba palabras textuales de Jesús, más bien todavía. Entonces debía tener esta armonía los textos. ¿Ven? Entonces, quienes se dedicaron a hacer este trabajo, nosotros debemos agradecerlo, porque pasaron mil y una cosas. Fueron perseguidos, fueron torturados, gastaban de sus propios recursos por amor al Señor y buscar los mejores textos para la iglesia, para que la iglesia creciera. Y gracias a eso tú y yo hoy día creemos en los textos bíblicos que tenemos. ¿Ok? Háblenlo con el micrófono, así los hermanos le escuchan allá en el... Lo grandioso de esto es que van a pasar aproximadamente 1400 a 1500 años y 40 autores van a escribirlo y todos, como dice el Jonathan, están inspirados. O sea, tremendo. O sea, no se puede, porque fácilmente uno puede decir una cosa y otro decir otra cosa, pero fueron todos conectados por el Espíritu Santo. Por eso la Sí, Biblia dice que es inspirada por Dios y es útil. claro. Es verdad. Por eso nosotros entendemos que al final el canon es la autoridad y es mismo Dios hablando. ¿Ok?
Sí. Pero apócrifo tiene que ver con fábula, fabuloso. O sea, el hecho de que te hablen con fábula ya te desvía el tema. Sí, ¿Ya? de hecho, uno de los primeros Porque, significados porque apócrifo tiene que ver con supuesto, con oculto, con con secreto. algo fingido. O sea, si tú ves la escritura después, chuta, esto no me cabe, no me suena. Sí, apócrifo, una de sus primeras traducciones de esta palabra o significado tiene que ver con oculto, con Con fábula. secreto, ocultar. No sé, no me aparece fábula, pero ya teniendo estos elementos como oculto, secreto Claro. y las formas en cuales son contados Un supuesto. son, claro, Una sirve suposición. para mucha suposición. Por eso es importante lo que hicieron ellos. Claro, el trabajo de todos estos hombres del Señor eh, fue muy bueno. Bueno, el canon del Nuevo Testamento se fijó en el año 367, cuando Atanasio, obispo de Alejandría, publica los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? En ese año, este Atanasio dijo, estos 27 libros que tú y yo tenemos en nuestras Biblias son reconocidos como inspirados por Dios. ¿Ok? Pero esto igual sufrió con el tiempo varias otras ideas, ¿ya? En los sínodos o concilios de Roma, en el año 382 y el de Hipona en 397, y después el de Cartago, se declaró sucesivamente cerrado el canon. O sea, año 397, no hay más pelea sobre esto. Aquí se fija en este año y ya ninguno entra ni ninguno sale. Estos son. En todos estos concilios fueron debatiendo tanto la iglesia católica, bueno, que era la que existía ya en estos años. Estos son los 27 libros, ¿ok? La regla 39 de Cartago dice que aparte de los escritos canónicos, es decir, los 27, nada puede leerse en las iglesias bajo el nombre de escrituras divinas. Ahí ellos dijeron, nada más. Si hay algo divino que no esté en estos 27, no lo es. No lo es. Ahí ellos lo fijaron. De esto no pasa más. ¿Ok? Elementos importantes. El canon no fue fijado por ningún concilio, ¿ok? O iglesia. No fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino ellos más bien vieron el reconocimiento y dijeron, ya, las personas reconocen esto, ya, estos son. Las iglesias reconocen, estos son. ¿Ya? Ni ninguna iglesia en específica. No es que una iglesia haya dicho, no. Se vio el conjunto de todas las iglesias, de todos, cuáles eran sus libros que utilizaban, y estos son. ¿Ok? Entonces estos fueron aceptados por la iglesia cristiana. Conclusiones acerca de esto. Conclusiones acerca de esto. La Septuaginta fue clave en la propagación del Evangelio durante el comienzo del cristianismo. Conocer su origen, la mitología, leyendas que existe al respecto y el resultado final es importante para todo estudioso de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros mencionamos aquí, si tú quieres estudiar la Biblia, te quieres preparar, conocer más y poder pararte a predicar con una base, debemos conocer estas cosas que son importantes. El canon del Nuevo Testamento fue un proceso más breve que el Antiguo Testamento. No obstante, estuvo sujeto a muchas discusiones y a debates teológicos respecto a cuáles libros podían cumplir los requisitos de apostolicidad, reconocimiento eclesial y sana doctrina en armonía con el resto de los escritos. Estas son conclusiones, es lo que hemos estado viendo. Finalmente, los 27 libros son los únicos que han sido insertados en nuestra Biblia. Y aunque existan otros libros que puedan o ayuden al conocimiento del Nuevo Testamento, tengan nombres de apóstoles u otros, solamente estos 27 libros son los que hay plena certeza de que han sido divinamente inspirados. ¿Ok? Yo sé que muchas veces hay gente que te pueda comentar acerca de dichos de, no sé, del libro de Enoc.
¿ya? Y si tú te vas a YouTube y estudias con YouTube, yo no lo recomiendo para nada. Yo no estudio con YouTube. Yo voy a libros. Yo voy a libros. YouTube para mí es una fuente de información y de gran desinformación. Gran desinformación. ¿Hay información? Sí. Claro. Por eso usted vaya a libros. Los libros ahí usted le van a entregar mucha mayor información concisa, citando personas específicas, no ideas de alguien. ¿Ok? Entonces, si alguien le viene a usted con ideas de otros libros, no. Nosotros entendemos de que si está dentro de los 66 libros de la Biblia, esa es palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no esté ahí, no es palabra de Dios. ¿Nos ayuda a entender muchas cosas de los periodos, de los tiempos? Sí, pero no es palabra de Dios. ¿Ok? No es palabra de Dios. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o no? Espero que estén bien en la casa. No, no hay preguntas. Qué bueno. Bueno, si les parece. No. Quiero pasar otra cosita rápidamente, solo para que tengan una idea. ¿Ya? Solo para que tengan una idea. Voy a hablar, esto otro lo voy a dejar para otra clase. Voy a hablar de esto. Me faltó un tilde. Atmósfera. Me faltó un tilde, ustedes me perdonarán. En la O. Llevo un tilde, atmósfera. Quiero hablar de esto. Ya cerrando toda la otra idea, esto es completamente aparte. Pero si hay una de las cosas que a mí me ayuda a interpretar mucho la Biblia, es esto. La atmósfera del espíritu. No, estoy hablando de eso. No estoy hablando de la canción de Elevation Worship de la atmósfera cambiando. No. No estoy hablando de esto, ¿ok? Quiero hablar de otro elemento para que nos va a ayudar a la interpretación bíblica. Y quiero que desde hoy día en adelante usted empiece a leer la Biblia pensando también en la atmósfera. ¿Ya? Pensando en la atmósfera. Ya, usted está viendo esta imagen en su casa. ¿Cuál es la atmósfera de esta imagen? Ahí sí, con el micrófono los que están acá me ayudan. La atmósfera nosotros debemos entender qué es lo que nos hace sentir la imagen, qué es lo que posiblemente con tan solo ver una imagen me hace sentir o yo puedo percibir de lo que pueda estar sucediendo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Eso es. De eso tiene que ver. Entonces, ¿qué atmósfera está en esta imagen? A ver, los que están acá con el micrófono, si me ayudan. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué atmósfera tiene? Bueno, él se está apartando y está orando. Ah, ya. Él Se está apartando y está orando. Entonces, ¿podría tener una atmósfera de intimidad? Ya. El pastor dice meditación. ¿Alguien más? Preocupación puede ser igual. ¿Qué dice? Preocupación. Preocupación. ¿Ven? Pero si uno decía intimidad con el Señor, otro apartado para Dios, y otro me dice preocupación, pero yo quizás pueda estar viendo soledad, tristeza. ¿Verdad? Entonces por eso puede ser quizás, ¿es una atmósfera cálida? ¿Es cálida la imagen? No es una atmósfera cálida. ¿Es una atmósfera triste? Sí, ¿verdad? ¿Es una atmósfera fría? ¿Sí? ¿Es una atmósfera solitaria? ¿Ve? ¿Se fija que me hace percibir con tan solo ver? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el artista para captar esa atmósfera fría? El que hizo esa foto, el fotógrafo ahí fue y dijo, yo quiero captar una atmósfera fría. ¿Qué hago? Oscuro, ¿verdad? Utilizo colores blanco, negro, escalas de grises. ¿Qué hago para obtener una atmósfera solitaria? Coloco solo a una persona. Solitaria, ¿verdad? ¿Cómo la hago fría?
¿Cómo hago esa atmósfera fría? El cristal que está atrás, le doy una idea como que está lloviendo. Humedad, ¿verdad? Es más, si tú te empezaras y miraras varios minutos la imagen y pensaras, ay, ¿qué otra atmósfera tiene? ¿Qué más tiene? Posiblemente podrías hasta sentir aromas a humedad. Podrías llegar hasta sentir frío cuando te metes y te concentras en la imagen. Lágrimas. ¿Ya? Entonces, preocupación, ¿verdad? Leer a través de la atmósfera involucra entender los sentimientos del tiempo en que se escribió. Entonces, cada vez que tú y yo leamos la Biblia, empecemos a imaginar la atmósfera de qué es lo que está sucediendo en el pasaje bíblico. No, el trasfondo es otro. El- claro, sí. Sí, tiene razón. Tiene que ver con eso, pero el trasfondo abarca mucho más. Abarca muchas más cosas que posiblemente después se irán a enseñar. Pero lo que quiero hoy día es mostrar esto, para que ya empecemos como a observar la Biblia de una forma distinta, es que cada pasaje de la Biblia tú comiences a captar la atmósfera con la que se escribió. ¿Qué es lo que el autor me quiere expresar a través de la atmósfera? ¿Ok? Por eso es importante leer imaginando. No leamos de corrido, no, leamos lento y empecemos a imaginar. ¿Ya? Miren, hablando de atmósfera, Filipenses 4:4, Pablo dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cuál es la atmósfera de eso? ¿Alegría? ¿Ya? ¿Qué otro más? Ahí dicen, por ahí dicen alegría, júbilo. ¿Qué más? Risa, calidez, amor, dice la doctora, amor. ¿Ya? Pero si nosotros viéramos y leyéramos el cuadro entero de Filipenses, nosotros nos daríamos cuenta de que Pablo está en la cárcel. Entonces la atmósfera con la que él dice eso no es alegría, no es cálida. ¿Ven? Pero si nosotros queremos interpretar el pasaje solo ahí, claro, interpretaríamos cualquier cosa relacionada a la alegría. Pero cuando vemos la atmósfera completa del libro, nosotros nos damos cuenta de que aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la soledad, aún en medio del dolor, aún en medio del frío de una celda, yo puedo encontrar alegría. ¿Ven? Entonces ya mi predicación cambió. ¿Ven? ¿Y cómo interpreté eso? A través de la atmósfera. ¿Ven? Entonces la atmósfera nos ayuda a entender y a interpretar la Biblia. Es un recurso. Es un recurso muy, muy, muy bueno. ¿Cuál es la atmósfera de esa imagen? ¿Cuál sería la atmósfera de esa imagen? Estamos en pandemia, ya. Hay mascarilla, estamos en pandemia. Ya. Estamos en pandemia, dijeron. ¿Ya qué atmósfera más podríamos analizar desde esa? Respeto, rigidez. Un saludo, ¿ya? Entonces podríamos decir que la atmósfera podría ser, sí, de seria. Una atmósfera más bastante seria, ¿verdad? De bastante seriedad. ¿Ya?
Una celebración también puede ser una celebración seria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Pero ¿se ha fijado que cuando nosotros vemos solo una parte del cuadro, podemos leer quizás seriedad, celebración, pero ahora yo les voy a mostrar el cuadro completo? Ah, ¿cuál es la atmósfera? Pena, tristeza, dolor, abandono, desconsuelo. Oh, ¿ven? Entonces, cuando usted lea la Biblia, no se puede fijar solo en un texto e interpretar. Debemos observar e interpretar la atmósfera de lo que estamos leyendo. Con el micrófono, a que no escuchen ahí los hermanos. Por eso es bueno cuando uno va a predicar leer los textos anteriores. Y a veces hay que leer muchos textos y a veces hasta el libro. El libro entero. Lo Entero. ideal siempre es leer el libro entero. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, debemos transportar nuestros sentimientos dentro de los pasajes bíblicos. Debemos transportar los sentimientos dentro del pasaje bíblico. ¿Ya? Si el texto bíblico me dice un atardecer, yo debo imaginarme el estar viendo un atardecer, mirar un atardecer. Si el texto me dice que yo huelo algo, que hay olor en el texto, cantares. Entonces, no sé si el texto me dice olor a manzana. Entonces y si tengo manzana en la casa, voy, tomo una manzana y empiezo a entender el texto. Por eso cada vez que yo leo que hay sacrificios, huelo asado. Tengo que hacer asado en la casa para poder entender el contexto, para poder entender la atmósfera. ¿Ve? ¿Ya? Entonces debemos ir experimentando la angustia, la alegría. Entonces nosotros debemos ejercitar la imaginación. Es importante reconstruir o recrear la atmósfera de un pasaje de la Biblia. ¿Ya? Es importante esto. Alguien que lea Génesis 3:8 y veamos la atmósfera de ese pasaje. Génesis 3:8, la atmósfera de ese pasaje. Ahí los que están en la casita. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Ya, ¿cuál será la atmósfera de ese pasaje? Un campo, ¿verdad? Ya vemos un campo. Pero la atmósfera, ¿qué nos hace sentir? Tensa, tensión. De hecho, el mismo pasaje nos dice un sentimiento. ¿Qué sintieron? Miedo. Nos da una atmósfera de vergüenza. ¿Verdad? Entonces, ¿ves? No sé si logran darse cuenta que los textos nos empiezan a hacer sentir cosas. Y cuando empezamos a leer la Biblia así y a sentir lo que los personajes están viviendo, tu interpretación va a mejorar. Bueno, es uno de los cuantos elementos, porque hay muchos más, pero estas pequeñas cositas nos ayudan a nosotros a ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintió realmente Adán? ¿Cómo realmente se sintió Eva? Debemos meternos en los textos, sentir los sentimientos que están involucrados ahí. Leamos la atmósfera de un pasaje bíblico. Con esta termino. En un pasaje bíblico son muchos los factores que te ayudarán a identificar la atmósfera. ¿Ya? Son muchos los factores dentro de un pasaje los que nos pueden ayudar. Algunos son el tipo de lenguaje y las palabras usadas.
¿Ok? El tipo de lenguaje y las palabras usadas. Si el autor escribió relacionado con amor, ternura, entonces va a contener esos sentimientos, va a contener esa atmósfera el pasaje, ¿ok? El tipo de pasaje puede tratar con temas específicos o temas generales. ¿Qué quiere decir esto? Si el pasaje le está diciendo, Timoteo, dedícate a la predicación, entonces, ¿ves? Ahí tiene una atmósfera más personal hacia un individuo. Entonces, ¿cuál será la atmósfera si yo soy Timoteo y comienzo a leer eso? Que Pablo me dice, dedícate a la predicación. ¿Cuál es la atmósfera? ¿Debo preocuparme entonces? Claro, me puede hacer pensar eso. O de ignorancia. Hoy no estoy enseñando, no estoy predicando. O me pongo tenso, me preocupa, una atmósfera de preocupación. Nerviosismo. ¿Ven? ¿Se fijan que un texto, ciertas palabras ya nos transmiten cosas? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de sentir si alguien te dice que debes predicar la palabra? Debo preocuparme. ¿Ven? Me tengo que poner tenso, es mi oportunidad. ¿Ven? Hay atmósferas que se pueden leer e interpretar y predicar. ¿Ven? Si el texto está dando órdenes o si está haciendo muchas preguntas, también va a tener una atmósfera específica. Ahí tú puedes pensar, si alguien me dice, me está haciendo muchas preguntas, ¿qué me hace sentir? Entonces ahí yo logro interpretar la atmósfera. ¿Ya? Muchas veces quien escribe puede decirte emociones. Te puede mostrar que tiene alegría, te puede mostrar que tiene enojo, te puede mostrar frustración, te puede mostrar dolor. Y terminamos con Mateo 26, 21. Leamos, percibamos la atmósfera de ese pasaje. Mateo 26, 21. Y vamos a terminar con después de observar esta atmósfera. ¿Sí? 26, 21. Mateo 26, 21. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Wow. ¿Cuál es la atmósfera? Jesús está diciendo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Pero la atmósfera era alegría. Era alegría. Pero ahora la atmósfera cambia. Jesús dijo algo y la atmósfera cambió. Entonces nosotros podemos interpretar un texto bíblico a través de la atmósfera. ¿Cómo se siente cuando tú estás de guatita al sol y alguien te tira un balde de agua fría? Esa es la atmósfera posible que sintieron los discípulos. Wow. Es un cambio rotundo de atmósfera. Entonces nosotros podemos enseñar desde los cambios rotundos de atmósfera. Así como para los discípulos fue un balde de agua fría, que los tenía aquí en una celebración. El maestro me lavó los pies. El maestro se hizo humilde, me mostró todo su amor. Pero ahora me está diciendo, posiblemente yo lo voy a traicionar. ¿Cómo me vuelvo? Tenso, nerviosismo, dolor en sus corazones, preocupación. ¿Ves? ¿Y cuántas veces cuando Dios te ha llamado la atención? ¿Cuántas veces cuando Dios a nosotros nos ha llamado la atención, nuestra atmósfera ha cambiado? ¿O cuántas veces hemos estado en dolor y una palabra del Señor ha cambiado tu atmósfera? Es importante leer las atmósferas que tú y yo podamos leer en la Biblia. Por eso desde hoy día en adelante, si tú quieres ser un buen predicador y aprender de su palabra, no puedes leer la Biblia sin sentimientos. No puedes leer la Biblia sin interpretar la atmósfera. Es una de las primeras cosas que tú y yo debemos hacer al estudiar un texto, la atmósfera. ¿Ven? Porque la atmósfera cambia con tan solo una palabra. Y aquí en tus Biblias hay palabra de Dios. ¿Ves? Que puede cambiar tu atmósfera.
Pero si nosotros leemos el texto nomás de pasada y no le damos importancia a la atmósfera, es algo pasajero que no va a influir en mi vida. Es algo completamente superficial. Bien, hermanos, hasta aquí yo termino mi clase. ¿Hay preguntas acá? ¿No? No, no le dolió la cabeza esta vez. Bien, ¿preguntas allá? ¿No hay? No. Bueno, la clase que va a quedar grabada, se va a subir a YouTube y ahí cualquier cosa. Sí, está en un link, se envió, hay que revisar los links y ahí aparece. De todas formas vamos a enviar otra vez los links. ¿Ya? Entonces, desde hoy en adelante usted como tarea interprete las atmósferas de cada pasaje de la Biblia. ¿Ya? Y espero que todo lo que haya aprendido hoy día del canon Antiguo Testamento, Septuaginta y los libros apócrifos o deuterocanónicos le haya podido servir, enriquezca su mente. Muchos dicen que la letra mata, sí, mata harto la ignorancia que a veces existe. Sí, muchas veces se utilizó ese texto de la Biblia para decirle a la gente que no estudiara teología ni que se preparara, eso es mentira. La letra mata la ignorancia, mata nuestra falta de fe, porque cada vez que tú lees la Biblia, adquirimos fe. ¿Ve? Entonces la letra mata, sí, mata nuestra incredulidad cada vez que leemos la Biblia. Mata nuestra ignorancia acerca del Señor y nos hace sabios. ¿Ves? Mata la falta de sabiduría. ¿Ves? Así que animémonos a seguir estudiando. Si hay preguntas, me las hace, me manda un WhatsApp. Hay cualquier cosa. Pero eso, oremos al Señor y terminamos este tiempo. Papito, muchas gracias. Gracias, papá, por darnos esta hermosa oportunidad de conocer más, Señor, de la Biblia, de cómo se formó, de los cánones. ¿Cuántos hombres sufrieron, Señor, para que hoy día nosotros podamos tener un texto bíblico? Para que hoy día nosotros podamos tener tu palabra. Señor, cómo tu palabra también se fue acomodando a las distintas lenguas. Señor, al que no sabía griego o al que no sabía hebreo, tú le diste la oportunidad de aprenderlo, Señor. Al que hablaba latín, tú también le diste la oportunidad, Señor, de que el texto estuviera en latín. Y así con el tiempo, nosotros en español, en inglés, francés y muchos otros idiomas. Señor, y ese es el poder de tu palabra, que guía a hombres, a mujeres, Señor, a trabajar en pos de ti. Señor, y hoy día nosotros podemos aprender de esto. Señor, y también nos has enseñado hoy día a dejar de leer la Biblia así de pasadas rápidas, sino también, Señor, nos has enseñado hoy que nosotros podemos interpretar los sentimientos, podemos interpretar la atmósfera de cada texto bíblico. Señor, y tanto nos habla, Señor. Una palabra puede cambiar la atmósfera así como se las cambió a muchos al leer el texto bíblico, y así también tú las puedes cambiar. Tú la puedes cambiar para nosotros, Señor. Señor, enséñanos a leer la Biblia con sabiduría. Señor, a leerla y a enamorarnos, Señor, y que la atmósfera, Señor, de los autores, en las cuales ellos escribieron lo que iban sintiendo al momento de escribir, Señor, sé que sin lugar a duda también nos habla, también nos enseña. Señor, y ayúdanos, Señor, en este crecimiento, Dios, que de hoy día en adelante, cada vez que preparemos un mensaje, Señor, para ministrar a la iglesia, Señor, también nos hables a través de la atmósfera. Gracias, Señor, por esta oportunidad y por los medios, Señor, que nos permites tener para poder seguir aprendiendo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.